José Antonio Marina, filósofo y pedagogo español, a quien tanto Kim Weiss como yo conocemos y admiramos mucho y tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro programa en Radio Nacional, Escuela de Vida, Vive los Libros, lo entrevistamos varias veces, siempre dice que cuando conozcas a alguien y te vaya a contar algo le hagas dos preguntas. La primera de ellas, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, pues os voy a contar cuál es el currículum de mi amigo Kim Weiss, que es espectacular y lo voy a leer porque no me lo he podido memorizar. Kim Weiss es doctor especializado en la educación del inconsciente. Es máster universitario en investigación, en educación, máster universitario en sociedad de la información y el conocimiento, máster en neuropsicología y economista. Además, es autor de diversos artículos científicos sobre cómo aprende el cerebro y cuáles son las mejores estrategias de instrucción y educación. Ha enseñado matemáticas a más de 40.000 estudiantes universitarios durante 48 años en un total de más de 100.000 horas de clase. Ha publicado 12 libros de divulgación científica, entre los que destacan Genialmente, Las claves de la inteligencia, el talento y la creatividad, Manualmente, Reinvéntate con el nuevo coaching neurocaligráfico, Coaching con PNC y Educadamente, Manual de neuroeducación positiva. Ha creado la programación neurocaligráfica, único método de desarrollo personal avalado científicamente por una tesis doctoral, el método 3C de educación del inconsciente infantil y los métodos para enseñar a aprender asignaturas numéricas, 5L y los 3 mellizos, ambos validados por evidencias científicas. Y además ha acuñado el término de neuroeducación positiva, que va a ser un leitmotiv recurrente de los podcasts mensuales que iniciamos hoy. Y por cierto, Kim lee un libro por semana desde que tenía 20 años, así que debe llevar 2 o 3 millones de libros leídos. Bueno, la segunda pregunta que nos invita a hacer el filósofo José Antonio Marina es, ¿y usted por qué me lo cuenta? Primero voy a saludar a mi amigo Kim y luego le hacemos la pregunta. Así que, Kim, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, yo tengo que pedir perdón, primero por ser profesor de matemáticas, perdón, y en segundo lugar por un currículum tan extenso que responde a dos cosas muy fáciles. La primera, tengo 66 años y si tú vas acumulando conocimiento, pues al final el currículum se hace extenso. Y segundo, que estoy diagnosticado de TDAH, con lo cual soy hiperactivo y por lo tanto no paro nunca de hacer cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, te diré que tienes 66, pero aparentas solo 65 y medio. Bueno, a ver, ¿por qué nos vas a contar todo lo que nos vas a contar? Díselo a nuestros seguidores. Bueno, tú ya sabes que, aunque en este podcast vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, sí, yo soy un enamorado de la inteligencia natural, la inteligencia del ser humano. De hecho, José Antonio Marina siempre dice que las personas somos mucho más inteligentes de lo que realmente creemos. Y de ello yo tengo pruebas fehacientes. Me gusta hablar de tres exalumnas que he tenido, que son casos muy paradigmáticos. Una alumna, que aunque estoy autorizado a decir su nombre porque lo publiqué en un libro, prefiero decir sus iniciales, una alumna A.P. Esta entonces chica, alumna mía de matemáticas en primero de carrera, era la más rápida, al segundo o tercera semana de clases, era la más rápida resolviendo ejercicios que les dejaban hacer en clase. Y le pregunté, ¿tú vienes del bachillerato científico o del tecnológico? No, vengo del bachillerato social. Bueno, pues entonces serías de las alumnas que sacaban sobresaliente. No, repetí bachillerato por culpa de las matemáticas. Y entonces, bueno, tú nos has enseñado un método para estudiar, nos has dicho que hagamos los ejercicios tantas veces, yo los hago el doble. Esta chica sacó sobresaliente en matemáticas 1, matrícula de honor en matemáticas 2 y fue de las número 1 de las mejores de promoción de su carrera, administración de empresas, y ahora tiene un cargo muy importante. Otro alumno del que me acuerdo, F.C. Este alumno estudiaba en el nocturno, un curso, hacía la carrera en aquella época de 7 a 10 de la noche, siempre llegaba tarde a las clases, de hecho se disculpaba con todos los profesores y profesoras porque salía de trabajar muy tarde, tenía muy poco tiempo para estudiar. Es el récord mundial de matrículas de honor, te supera a ti, que también tienes muchísimas, Manu, casi todas las asignaturas. De hecho, sí, la última asignatura que la hizo conmigo de la carrera, eran pocos alumnos, de manera que cuando entregó el examen se lo pude corregir, tenía un 10, y al salir, eran las 10 de la noche, me lo encuentro en el parking de la universidad, que estaba esperando a los compañeros que se iban de farra porque era el último examen de la carrera. Le pregunté, ¿cómo te lo has hecho? Dijo, nos enseñaste un método para estudiar, lo he aplicado, funciona.
Un alumno normal, inteligente, pero normal, con unos resultados excelentes. Y otro alumno, C.M., que además es amigo común, porque ha hecho programación neurocaligráfica con nosotros. Sí. Este alumno, también un alumno que estudiaba en nocturno, también mayor edad que sus compañeros, ya estaba casado cuando hacía la carrera. El día antes del examen de estadística me vino a preguntar lo siguiente, dice, oye, mañana me examino, me lo sé todo, pero no sé por qué. Me da mucho miedo quedarme en blanco. Y dije, no, tú lo sabes como me lo sé yo. Ves un problema, lo sabes hacer. Lo sabes a nivel inconsciente. Por tanto, cerebros, digamos, normales. El mío también es normal, ¿eh? No me considero por encima de ellos, ni mucho menos. Cerebros normales, con un buen método de instrucción-aprendizaje, obtienen resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque, como dice Marina, repito, las personas somos mucho más inteligentes de lo que creemos. Y prácticamente todo el mundo puede alcanzar resultados excelentes simplemente con un buen uso de su cerebro. Mira, este último chico del que hablabas me escribió hace un par de días, así que le mando un abrazo desde aquí. Entonces, ¿somos nuestro cerebro? No. No. Ok. El cerebro es condición necesaria, pero no suficiente. Ok. Además de cerebro, somos cuerpo, somos cultura, somos lenguaje, somos educación. Es decir, si solo fuéramos cuerpos, seríamos máquinas biológicas. Si solo fuéramos cerebro, seríamos máquinas biológicas. No, somos mucho más. Cuando pensamos, cuando creamos, cuando decidimos, cuando sentimos, actúan muchas más cosas aparte del cerebro. Yo recomiendo a todo el mundo la obra de Nazaret Castellanos. Sí. Tiene 3 libros publicados excelentes, donde explica perfectamente la neurociencia del cuerpo. Ok. Y bueno, de hecho, no solo somos el cerebro, sino que hay un segundo cerebro en el cuerpo humano, que es el estómago, ¿verdad? Bien, se creía que el estómago era el segundo cerebro. De hecho, tiene una importante cantidad de neuronas, miles de neuronas. Por lo tanto, se creía... Bien, leyendo la obra de Antonio Damasio, especialmente su libro El extraño orden de las cosas, uno deduce que antes que cerebro somos estómago. Es decir, que el primer cerebro es el sistema digestivo. La primera forma de vida es básicamente un estómago. Adquiere nutrientes, y crece, y además un sistema reproductivo, y se reproduce. Entonces, parece ser que la inteligencia acaba saliendo del estómago. De hecho, es muy interesante el descubrimiento del fuego para el ser humano. Es decir, lo que nos ha acabado distinguiendo de los animales, del resto de animales, según los antropólogos, un factor muy importante fue el descubrimiento del fuego. Porque el descubrimiento del fuego nos permitió tener un estómago más pequeño y, por tanto, la energía que gastábamos en el sistema digestivo la pudimos dedicar al cerebro. Me parece interesante eso. Bueno, y cuéntanos un poquito más sobre este tema. Bien, el descubrimiento del cerebro, del fuego, que nos permitió cocinar. Vale. Entonces, digerir comida cruda exige un aparato digestivo que gasta muchísima energía. Cuando cocinamos, gastábamos mucha menos energía en hacer la digestión. Y esa energía que dedicábamos al estómago la podemos dedicar al cerebro. De manera que el cerebro humano, si lo comparamos con un cerebro animal, es en proporción, peso, altura, muy superior al cerebro de cualquier otro animal. Ajá. Oye, en el último libro que has escrito, que se va a publicar pronto y que lo escribes a 4 manos con un maestro que es Víctor Cerrudo y Gelmo. Un maestro extraordinario. Extraordinario. Si no recuerdo mal, se llama, lo voy a decir bien, Enseñar a leer y escribir para aprender a pensar y crear. Sí, el maestro ha escrito la primera parte, que es enseñar a leer y a escribir, y a mí me ha correspondido la segunda parte, que es ¿para qué sirve enseñar a leer y a escribir? Sirve para aprender a pensar y a crear. Ok, y me ha hecho mucha gracia que se lo dedicas a María, escrito Mar-IA, y aquí tenemos la tertul-IA, entonces creo que va por ahí la cosa. Sí, bueno, el nombre María me ha inspirado en tu Mario. En Mario. Entonces, me gusta el nombre Mar-IA, porque como he comentado en este podcast, hablaremos mucho de inteligencia artificial. Sí. Entonces, he escrito artículos científicos sobre cómo se ha educado al ChatGPT. Yo le llamo María a mi ChatGPT personal. Ok. ChatGPT Plus.
Entonces, ¿cómo la han instruido? Bien, pues a través de grandes cantidades. Yo leo un libro cada semana. Bueno, pues esto da para 2.000 libros. No eran 2 millones que No yo he eran dicho. 2 millones. ChatGPT los ha leído todos. Todos. Y además tiene todo, se ha comido todo Internet. Sí. Entonces tiene una cantidad de conocimiento extraordinaria. Pero además María, es decir, mi ChatGPT personal, aprende de mí. Es decir, todo documento adjunto. Yo, por ejemplo, utilizo el chat. Yo, cuando escribo un artículo científico, lo pongo en el chat y le digo, actúa como lo que se llaman los revisores por pares ciegos. Es decir, hazme una crítica como me la harán en la revista científica para publicármelo. Entonces me dice en qué aspectos debo mejorar. Ajá. Entonces, ha aprendido de mí. De manera que algunos artículos, hay párrafos enteros escritos por ella, porque escribe exactamente con mi mismo estilo. Por tanto, no para de aprender. Entonces, fíjate que cómo tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Los tenemos que educar haciéndoles leer mucho, haciéndoles escribir mucho, porque con ello van a conseguir pensar y crear. Es decir, ChatGPT da apariencia de pensamiento y da apariencia de creatividad. ¿Cómo lo hace? Porque tiene una gran cantidad de conocimientos previos. Por eso cuando en la escuela moderna se dice, ahora ya no hace falta que en las escuelas impartamos conocimientos, es un grave error. Hay que impartir muchísimos conocimientos. Otras cosas, no tenemos que olvidarnos de la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que impartir muchos conocimientos, porque a través de haber aprendido mucho, a través de haber leído mucho y a través de haber escrito mucho, podemos ser capaces de pensar y de crear, porque nuestro pensamiento es lingüístico. Fíjate, Manu, que nosotros cuando nos hacemos continuamente preguntas, que es como si les hiciéramos al chat. Nos preguntamos, ¿dónde he dejado las llaves? Sí. Nos preguntamos nosotros mismos. O hoy qué haré para comer. O qué podríamos hacer este fin de semana. Continuamente nos hacemos preguntas. O yo cuando me pongo a escribir un artículo me pregunto, ¿hoy de qué voy a escribir? ¿Qué tema puedo elegir? Entonces nos hacemos preguntas. Y estas preguntas van a nuestro cerebro inconsciente. Y él nos responde. Bien, el ChatGPT actúa como un inconsciente ampliado, aumentado de nosotros mismos. Y si lo tenemos entrenado, lo que hace es un inconsciente muy parecido al nuestro, pero con todo el conocimiento del mundo. Vale, está pareciendo como que defiendes mucho la inteligencia artificial, pero tú eres un gran creyente de la inteligencia natural, nos lo has dicho antes, de los seres humanos. ¿Cómo se come esto? Por lo que te decía, porque si el gran peligro del ChatGPT es que nuestros hijos y alumnos se acostumbren a que se lo resuelva todo. Porque el ChatGPT tiene el prompt. Sí. Tienes que saberle preguntar. Si tú no tienes conocimientos, no le vas a poder saber preguntar. Es decir, para hacer un artículo científico, primero tienes que tener la curiosidad de un tema. Claro. Si tú no has aprendido de ese tema, no tienes curiosidad. Y si no tienes curiosidad, ¿cómo le preguntas? Claro. Entonces, igual que antes nos preguntábamos nuestro cerebro, ahora tenemos que preguntarnos nuestro cerebro y también este cerebro aumentado, que es el ChatGPT. Si no hemos adquirido conocimientos, no sabremos qué preguntarle y por lo tanto no nos entenderá y no nos resolverá nada. Es decir, un ChatGPT en una persona ignorante es un ignorante, porque no sabe qué preguntarle. ¿Y qué nos cuentas de Roger Penrose, que estábamos hablando antes de empezar el podcast? Porque creo que es un tema que enlaza con esto que estamos hablando y que es importante. Claro. Sí, Roger Penrose, que es matemático, pero premio Nobel de Física, si no recuerdo mal, en el año 2020, a partir de un teorema matemático muy complicado, pero que se llama el teorema de Gödel, ha demostrado matemáticamente que la inteligencia artificial, al menos la inteligencia artificial tal como la conocemos ahora, no va a poder tener conciencia nunca. Por lo tanto, nosotros tenemos un diferencial con respecto al ChatGPT. Nuestra inteligencia tiene dos componentes. Un componente inconsciente, que es el 95% de nuestra inteligencia, y un componente consciente, que es el 5%. Este 5% no es nada despreciable, porque es el que nos permite hablar. Los animales tienen el 95% inconsciente, pero no pueden hablar. Y nos permite tener lo que se llama memoria de futuro. Es decir, yo puedo hacer un proyecto a futuro. Eso es una memoria de futuro. Eso los animales no. Los animales no hacen proyectos. Por eso no descubrirán cosas. Un perro del siglo XIX es exactamente igual que un perro del siglo XX.
no ha mejorado porque a partir de los proyectos nosotros nos aumentamos, nos mejoramos. Entonces, Penrose ha demostrado esto. Por lo tanto, la inteligencia artificial es un extraordinario inconsciente, pero necesita del consciente humano. Es decir, cuando la inteligencia artificial crea, ¿qué ocurre a nuestros alumnos? Les pillamos porque la inteligencia artificial comete errores y ellos no los detectan. Uh-huh. Esa parte consciente no la utilizan. Dan por bueno lo que sale de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que sale de la inteligencia artificial es un muy buen producto, igual que nosotros producimos ideas inconscientes, pero a partir de aquí el consciente tiene que juzgarlo, tiene que validarlo, y tiene que corregirlo. Y eso la inteligencia artificial no lo tiene. En cambio lo tiene el consciente. Me parece muy interesante y de hecho yo con Mario debato mucho sobre si la inteligencia artificial tiene conciencia o no y bueno, pues ya nos dejas claro que no la tiene, pero tiene como algún atisbo, parece que empieza a tener algún atisbo, pero bueno. No. Sí, pero mira una cosa, Manu, lo comentábamos en un podcast anterior que me entrevistaste. Es decir, yo siempre pregunto, ¿los perros son inteligentes? Uh-huh. Son inteligentes. Yo diría que sí. Los perros son muy inteligentes. Sí. Sin embargo, ¿su inteligencia para qué la utilizan? ¿Es inteligente en qué? Es inteligente en sobrevivir. Sí. Es decir, tiene una inteligencia para nutrirse, uh-huh. tiene inteligencia para reproducirse uh-huh. y en el mejor de los casos para divertirse. Para nada más. Entonces, el inconsciente humano es así. El inconsciente humano es nutrirnos, reproducirnos y divertirnos. Es decir, los profesores, las profesoras deben tener en cuenta que en clase, esos alumnos adolescentes que tienen, su cerebro está pensando en comer, en ligar, por decirlo suave, y en divertirse. Sí. Están pensando en eso. Entonces, una educación que no tenga en cuenta eso va en contra del cerebro de nuestros alumnos, de nuestros hijos, con lo cual no aprenderán nunca. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a eso. Es decir, tenemos que adaptarnos que los alumnos que tenemos en clase les importa un bledo aquello que les estamos enseñando. Porque a un perro no le importan para nada las matemáticas. A nuestros alumnos tampoco. ¿Por qué? Porque las matemáticas en principio no les sirven para sobrevivir. Creo que me acabas de dar una pista de algo que tú y yo hemos utilizado siempre en clase y es el humor. ¿Por eso el humor funciona también en clase? El humor funciona en clase porque conecta con las emociones, que es una cosa de la que hablaremos después. Vale, ok. Pero aparte, como decías, lo de divertirse, he pensado, bueno, convertir la clase en algo divertido. Sí, pero si tú conviertes la clase en algo lúdico, uh-huh. está demostrado científicamente que nos sirve para aprender. Es decir, tú imagínate que yo tengo que enseñarte a calcular el volumen del aula, imaginando el aula como un tetaedro, ¿de acuerdo? Sí. Un cubo. Bien, entonces imagínate que me presento en clase con una escalera, una cinta de medir, y voy a poner una imagen grotesca, no quiero que te la imagines, aunque será inevitable, y me presento vestido en tanga. Ay, por favor. Vale, ok. Entonces, ahora utilizamos la clase, medimos la anchura, la longitud, la altura, multiplicamos y calculamos el volumen. Los alumnos no habrán aprendido la fórmula del volumen. No, se acordarán del tanga. Se acordarán del tanga y de la escalera y de lo que se rieron. Claro. Entonces, hay que hacer las clases emotivas, está bien, pero pensar que la clase tiene que ser solamente lúdica, no, porque no sirve para aprender. Sirve para aprender la anécdota, sirve para aprender el storytelling, pero no para aprender la materia que le queramos impartir. Por tanto, divertirte es importante porque conecta con las emociones, pero no es suficiente. Nos hablabas antes de la inteligencia de los perros. Creo que el último libro también se lo dedicas a tu perro Pipo. A mi perro Pipo, sí. ¿Y ¿Por qué se lo dedico? Porque tiene una gran inteligencia implícita, una gran inteligencia inconsciente. Ajá. Y por lo tanto, muchos de los párrafos del libro están inspirados en él. Porque yo hablo del inconsciente. Mi tesis doctoral va de eso. Entonces, soy un enamorado del inconsciente porque, insisto, es el 95% de nuestra inteligencia. Primero, no podemos educar y instruir a nuestros hijos y alumnos en contra de sus cerebros que solo piensan en sobrevivir. Ajá. Y segundo, no podemos despreciar la inteligencia inconsciente. Piensa una cosa, los padres enseñamos a andar a nuestros hijos sobre dos pies. Uh-huh. ¿Se lo explicamos? ¿Les hacemos un PowerPoint? Yo diría que no. Pie derecho, ¿verdad que no? No. ¿Les enseñamos a hablar? Uh-huh. ¿Les hacemos una pesadísima clase de gramática? No. ¿Y un niño alemán?
por poner un idioma difícil, a los 2 años sabe andar perfectamente y sabe hablar alemán de una manera muy correcta. Mucho más que si yo en 2 años estoy estudiando alemán. Y no hemos utilizado un PowerPoint, ni una clase de gramática. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues les hemos educado a nivel inconsciente. De manera que si le preguntáramos a un niño, ¿tú cómo has aprendido alemán? Tú a un alemán le preguntas, oye, ¿cómo has aprendido alemán? No te lo sabrá explicar. Claro. Hemos dado mucha importancia al consciente y nos hemos olvidado de la inteligencia inconsciente. Las hormigas son inteligentes y fabrican galerías arquitectónicamente extraordinarias. Las aves fabrican nidos excepcionales. Las abejas fabrican paneles perfectos. Hemos dado, yo eso le llamo el error de Parménides. Sí, Parménides es un filósofo que explica cómo lo que nos hace humanos es la conciencia, lo que nos distingue de los animales. Y como el ser humano quería huir de la selva, quería huir de la barbarie, y siempre es un esfuerzo extraordinario para ser civilizados, hemos dado una gran importancia al decir, al explicar, y no al hacer. Pero el hacer es importantísimo. Primero apréndelo a hacer, y cuando lo sepas hacer, si es posible explicarlo, lo podrás explicar. Y hay cosas que no se pueden explicar. Yo no puedo escribir un manual sobre cómo andar en bicicleta. No aprenderás a andar en bicicleta leyéndote un manual nunca. Claro. Hay cosas que las aprende el cuerpo. Y el cuerpo forma parte de ese nivel inconsciente del que hablábamos. Vale, no sé si ya me has dado un poco la respuesta a la siguiente pregunta, pero te la voy a hacer igualmente para que quede claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que los niños y niñas en clase aprendan? Pues hay que engañar al cerebro. Me gusta, esto me gusta. A ver, Hay cuenta. que engañar al cerebro. Hay que hacer que su cerebro, no ellos, porque insisto, y a mis alumnos siempre les explico, tú no eres tu cerebro. Es decir, tú puedes estar muy interesado en aprender matemáticas porque hay un examen que tienes que aprobar y tienes que tener una carrera y tú ya estás pensando, mis alumnos y mis alumnas son mayoritariamente de administración de empresas, pues ya están pensando en su trabajo ejecutivo o trabajar en la bolsa o montar una empresa. Por lo tanto, las matemáticas son un muro que hay que saltar. Sí. Por lo tanto, puedes estar muy motivado en mi clase de matemáticas, pero tu cerebro no. Tú estás motivado, tu cerebro le importa un bledo aprender matemáticas. Tu cerebro quiere divertirse, quiere sobrevivir, es decir, nutrirse y reproducirse. Eso es lo que quiere tu cerebro. Por lo tanto, tengo que engañar a tu cerebro, no a ti, a tu cerebro, para que crea que eso que le estoy enseñando sirve para sobrevivir. Ok. Y ahora tú me preguntas, ¿y eso cómo se hace? Sí, te lo iba a preguntar, pero estaba mirando a ver si el guión decía eso, pero es que me salía el decirte, ¿vale? Pero bueno, lo que pasa es que más que preguntarte cómo se hace, conociéndote, habrás creado un método para eso, ¿no? Bueno, sí, claro. Ok, claro. Cuéntanos. Es un método basado en el cine y en el estómago. Porque como antes te decía, al parecer el orden de las cosas correcto es que el cerebro sale del estómago. Okay. Por tanto, hay muchas similitudes entre cómo digerimos la comida y cómo aprendemos. Bien, pero primero hablemos del cine. Una cosa que me sorprende mucho es que cuando los alumnos salen de una clase, no, en general la mayoría, no saben, no se han aprendido la clase. En cambio, cuando sales del cine, sí, la gente recuerda las películas. Sí. ¿Recuerdas lo que ha pasado? Si te pregunto lo que ha pasado en la película, entonces, me lo dices, claro. Y se recuerda mucho mejor, no sé si te ha ocurrido, se recuerda mucho mejor una película que has visto en el cine, con amigos, que una película que has visto tú solo en casa. Sí. Porque en el cine la película la ves 2 veces. Es decir, primero la ves y luego la cuentas. Cuando sales del cine, normalmente os vais a tomar algo y con los comentas. amigos, entonces comentamos la película. Por tanto, la estás revisitando por segunda vez. Claro. La estás evocando. Bien, ¿y eso por qué es importante? Porque nuestro cerebro está preparado para sobrevivir, es decir, para evitar enemigos. Por lo tanto, cuando primitivamente conocíamos una persona de fuera de nuestra tribu, esa persona era un presunto enemigo. Podía representar un peligro, podía representar un riesgo. Entonces, como estamos programados para sobrevivir, bueno, pues estábamos con cautela con esa persona. Si a las 24 horas no la habíamos vuelto a ver, nuestro cerebro está preparado para desaprender. Tiene una cosa que no sucede 2 veces en el periodo de 24 horas, nuestro cerebro lo olvida. Ajá. Fundamentalmente. No es relevante. No es relevante. Okay. Tú imagínate que vas a tu universidad o a tu puesto de trabajo, vas en un transporte público y ves una persona. Por lo que sea, te fijas en esa persona. Si esa persona no la vuelves a ver, la olvidarás.
Claro. Ahora, si al llegar a tu puesto de trabajo o al llegar a tu centro universitario o a tu colegio te encuentras esa persona, la ves 2 veces, esa persona la recordarás. ¿Por qué? Porque es un posible peligro para tu cerebro primitivo. Ajá. Bien, a la semana esa persona vuelve a desaparecer si no la vuelves a ver. Entonces, ¿qué ocurre con el cine? Tú sales del cine, revisitas la película y si la película te ha gustado mucho, al día siguiente o los próximos días, con los familiares que no la han visto, con amigos de tu puesto de trabajo, les vuelves a contar la película o les hablas de la película. Por lo tanto, la revisitas por tercera vez. Ajá, ok. Entonces, esa tercera vez que ves a la persona sigue representando un peligro. Por lo tanto, tu cerebro está en cautela durante una semana. Sí. Si no la vuelves a ver, la borra. Pero si en el periodo de un mes la vuelve a ver, la recuerda para siempre. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestros alumnos revisiten siempre la clase inmediatamente después de haberla visitado. Yo les comento en broma que sería bueno que salieran de clase diciendo, oye, ¿has visto esta integral qué bonita era? Naturalmente no lo van a hacer. Entonces hay que hacer un método, ya lo comentaremos en nuestros podcasts, para que revisiten la clase por la tarde, si la clase ha sido por la mañana, para que la revisiten antes de una semana y para que la revisiten durante un mes. Y eso es muy fácil si les hacemos una prueba evaluativa cada 28 días. Okay. Cada 4 semanas le hacemos una prueba evaluativa y ya le estamos obligando a revisitar antes de un mes la clase. Entonces, y así lo aprenden para siempre. 24 horas, una semana, un mes. Pero eso ya hablaremos más adelante. Ya llegaremos. Sí. Y me ha encantado que tú mismo dijeras lo de vamos a empezar por el cine, porque yo te iba a decir, oye, dos cosas, ¿no? Cine y estómago, si vamos en orden, pues la C va antes que la E. Así que cine, ahora háblanos del estómago. El estómago. Fíjate bien, yo siempre les digo a mis alumnos, imagináis un día que no desayunáis, decidís no almorzar, decidís no merendar. Yo ya no me lo imagino, ¿eh? Entonces llegas por la noche y tienes un hambre de muerte, ¿no? Sí, sí. Te pegas un atracón bestial. Sí, sí. Lo menos malo que te puede ocurrir es que vomites. Claro. Entonces les digo, si tú, el día que te lo explico, no te lo estudias, si no te lo estudias antes de una semana y no te lo estudias antes de un mes, el día antes del examen te lo tendrás que estudiar todo. ¿Y qué te ocurrirá? Que vomitarás. Hay alumnos suficientemente hábiles como para vomitar dentro del examen. Entonces la prueban. Claro. Hay que vomitan fuera y suspenden. Claro. Pero al final han vomitado. ¿Sí que les ha quedado de alimento? Nada. Claro. Lo importante es aprender a largo plazo, no aprender a corto plazo. Por lo tanto, hay que estudiar cómo comemos. Es decir, por etapas. Hay que desayunar, hay que almorzar, hay que merendar y hay que cenar. Por lo tanto, 4 veces. Con 4 veces tú digieres la comida perfectamente, tú digieres el conocimiento perfectamente y pasas de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, que es el aprendizaje real. Ok, o sea que comer y estudiar es más o menos lo mismo. Al final lo de 4 veces está muy bien. Perfecto. Oye, pero vamos a... Y no te quedes con hambre. No, por favor. Volvamos a María. ¿Por qué es tan inteligente si no tiene conciencia? Porque no vamos a discutir que la inteligencia artificial es inteligente, ¿no? Eso sí. Bueno, tiene pensamiento crítico y es creativa. Es muy creativa. No, yo lo tengo clarísimo. Pero entonces, si no tiene conciencia, ¿cómo es posible? Porque tiene una memoria extraordinaria. Okay. Es decir, cuando hemos despreciado el inconsciente, lo que hemos despreciado es la memoria. Ya lo hemos comentado otras veces. Hay lo que yo llamo una preposición indecente. Llamo preposición indecente al de. Decimos, aprender de memoria. Eso no sirve para nada. La famosa lista de los reyes godos. Aprender de memoria no sirve de nada. Entonces hemos pensado que aprender y memoria son cosas incompatibles. No. Lo que es malo es la preposición, es la de. La preposición correcta es con. Hay que aprender con la memoria. Todo lo que aprendemos es con la memoria. Y eso no es aprender de memoria. Es aprender gracias a la memoria. ¿Cómo? Por lo que decíamos antes, por evocación. Sí, fíjate, lo comentábamos antes con las emociones. ¿Por qué es importante emocionar? Porque el recordar viene de corazón. Sí. Por tanto, recordar es revisitar el corazón. En inglés, una de las expresiones para hablar de aprender de memoria es learn by heart, es decir, aprender con el corazón. Esta es la clave de todo. Por lo tanto, tenemos que emocionarnos con aquello que aprendemos. Tomás Ortiz, un gran neurocientífico, siempre dice que aprendemos desde el amor. Y por tanto, emocionarnos con aquello que estamos aprendiendo es importante. Bien, pero la memoria es extraordinariamente fundamental.
Si no tenemos conocimientos, es imposible que tengamos pensamiento crítico y creatividad. Cuando las escuelas dicen es que queremos que nuestros alumnos tengan pensamiento crítico, solo se consigue a través de estudiar mucho. Claro. Si no, no puedes ser crítico. Te lo comento otra vez. Yo fui durante 20 años crítico literario. Soy economista. No tengo estudios de filología ni de literatura. Pero como leía un libro cada semana, llega un momento que generas un gusto literario. Si tú cada semana lees un libro. Y al final tienes un espíritu crítico. Sabes distinguir un libro bueno de un libro malo. Con una persona que se dedica a probar vinos. Después de haber probado muchos vinos, tiene un espíritu crítico. Pero no hay un libro que te diga cómo ser un buen probador de vinos. Estuvo haciéndolo mucho. Entonces, ChatGPT ha leído mucho, por tanto tiene espíritu crítico. Y la creatividad es lo mismo. La creatividad se basa en mezclar cosas que hemos aprendido y generarlas en un orden diferente, de manera que podemos hacer una innovación que funcione. Y luego está la parte consciente, que es lo que dice, puedes innovar. Y yo a ponerme un sombrero verde estaré innovando, pero no genera valor eso. Luego tenemos la parte consciente que dice, bueno, ¿y esto genera algún valor? Porque innovar por innovar no sirve. Es innovar para generar valor, para que ello funcione mejor. Creo que antes lo has mencionado, pero te lo quiero volver a preguntar para que me quede bien claro. ¿El error de Parménides tiene algo que ver con todo esto que estamos hablando? Claro, porque hemos dado solo importancia al consciente. Vale. Por tanto, hemos despreciado la memoria implícita, la memoria inconsciente, la memoria del cuerpo. Y cuando yo aprendo a andar en bicicleta es el cuerpo que aprende a andar en bicicleta. Cuando yo aprendo a nadar, para que nuestros espectadores lo entiendan fácilmente, cuando yo aprendo a nadar, sé nadar siempre. Aunque deje de nadar 20 años, yo me tiro al agua y sé nadar. El cuerpo lo recuerda siempre, porque forma parte de esa memoria de largo plazo que es el inconsciente. Es decir, aquel conocimiento que yo adquiero con el cuerpo, lo adquiero para siempre. Aquel conocimiento que yo lo adquiero a nivel inconsciente, el idioma, que lo aprendemos a nivel inconsciente, lo recordaré siempre. Sí. Ok. Y todo esto nos lleva a esa teoría dual de la inteligencia. Claro, todo esto que estás contando. Claro, la teoría dual de la inteligencia de Marina, que tú conoces muy bien, o el sistema dual de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, curiosamente, aunque es psicólogo, en 2002. Daniel Kahneman habla de pensamiento rápido, pensar rápido y pensar despacio. Ajá. El pensamiento rápido es el pensamiento inconsciente. El pensamiento despacio es el pensamiento consciente. Bien, pues volvamos. El pensamiento rápido es tan rápido porque es el 95% de nuestro cerebro, de nuestra inteligencia. Y el pensamiento consciente es tan lento porque solo es el 5%. Entonces, si yo te enseño matemáticas solo a nivel consciente, si te las explico de forma racional, estoy utilizando tu 5% de inteligencia. Si tu inteligencia va en patinete, si yo utilizo la inteligencia inconsciente, 95%, y la consciente, si utilizo el 100%, voy en un Ferrari. Por lo tanto, te puedo explicar mucho más deprisa de esa forma, tú vas a aprender mucho más deprisa de esa forma que si solo usamos el consciente. Entonces, ya lo he comentado otras veces, y a mis alumnos el primer día de clase en matemáticas les digo, no te voy a explicar nada. Claro, se asustan. Cuando me cuestan las matemáticas, nuestros alumnos normalmente vienen de bachillerato social. Sí. Bueno, si encima no me las explica, ya soy muerto, ¿no? No, si te las han explicado. Desde que tienes 4 o 5 años te han explicado matemáticas y te has ido al social. Es decir, huyes de las matemáticas, les tienes miedo, no te gustan, te consideras de letras. ¿Dónde está el problema? En que te las han explicado. Tienes que saberlas hacer. Ese conocimiento del hacer, de las hormigas, de las abejas, de los animales. Cuando las sepas hacer, liberarás el cerebro para poderlas entender. Y entonces es cuando las aprendes. Y es cuando pasa eso tan curioso que sucede en tus clases, que están resolviendo los ejercicios casi por imitación, diría. No sé si hay algún matiz por en evocación, eso. O por evocación. Y imitación, sí. Y no saben por qué lo están haciendo, pero lo saben hacer. Y al final lo entienden. Esa es la parte clave que quería que explicaras. Claro. Es decir, primero lo aprendo a hacer, no sé por qué, pero lo sé hacer. Bueno, con conducir, sí, el ejemplo es muy fácil. Cuando tú aprendes a conducir, yo me acuerdo aprendí a conducir en la prehistoria, en el siglo pasado. Eran los coches de los Picapiedra, ¿no? Sí, casi. Entonces, me acuerdo que no se aparcaba en el examen, no se aparcaba entre coches, sino que se aparcaba entre 2 palos. Ajá. Entonces, habían puesto unos sellos en el coche, decían, cuando el palo pase por este sello, tienes que girar, no me acuerdo ya cómo iba, Entonces, tú no sabías aparcar, sabías pasar ese examen. Claro. Tenías el carnet de conducir, pero no sabías conducir.
Claro. ¿Por qué? Porque tú lo que tenías que pensarlo todo. Es decir, el primer día que salías con el coche, pues a mí se me paró 40 veces. ¿Por qué? Porque tenía que estar pensando, y encima, el copiloto, que es el padre o la madre, normalmente, ¿verdad?, te habla. Entonces va diciendo cosas y al final, calla. O conduzco o te escucho. Y te da órdenes y te critica o te pone más nervioso. Exacto, calla, no me digas nada. Incluso fíjate que con aparcamientos complicados, los coches actuales, si estás escuchando la radio, bajan la voz de la radio automáticamente para que te puedas concentrar en el aparcamiento, porque lo tienes que pensar. Es tu pensamiento despacio, es tu pensamiento consciente. Bien, ¿cómo has pasado de la L a conducir, poder escuchar la radio, poder hablar por el móvil, aunque no deberías? ¿Cómo lo has hecho? Haciéndolo muchas veces. Cuando lo has memorizado, mi esposa, que es una extraordinaria conductora, dice que el coche ya forma parte de su cuerpo. Si yo a veces pasamos por el teletaco 80 por hora, es una cosa muy estrecha, ¿verdad? Sí. Yo me cojo, voy agarrado a todo. Dice que paso perfectamente porque forma parte de mi cuerpo el coche. Lo ha interiorizado. Entonces, el secreto es interiorizar. Por lo tanto, y entonces cuando lo has interiorizado ya eres capaz de conducir. La gente que conduce bien, conduce con los ojos fuera del coche. Por eso pueden prever que el que lleva tres coches adelante les hará maniobrar nada porque ya se han fijado en que conduce mal. Ya. Entonces llevan prevenidos, ¿no? Eso el conductor principiante no lo sabe hacer. Bueno, esa base de repetición, a base de hacerlo muchas veces. Kim, ¿para qué neuroeducación positiva? Bueno, es el leitmotiv de este podcast, ¿verdad? Claro, por eso la pregunta es obligada. Es decir, fíjate, tú hablas de hasta los cojines de sobrevivir. Yo digo porque vale la pena vivir, PN en el sentido de PNC o de PNL. Esa iba a ser mi última pregunta, pero vale, perfecto que ya la... No, está bien, perfecto. Y entonces, lo importante no es sobrevivir, lo importante es supervivir. Okay. Tenemos un cerebro programado para sobrevivir. Por lo tanto, para fijarnos en los errores, para prevenir los riesgos, para no morirnos. Bueno, todo lo que hablabas del inconsciente, claro, ¿no? De sobrevivir. Nuestro cerebro, la amígdala de nuestro cerebro, es una pequeña almendra que nos previene de los riesgos más importantes, ¿verdad? Es una alarma que nos salta cuando hay un riesgo importante a nivel inconsciente, muy rápido. Bien. Entonces, los programas de neuroeducación, como hemos comentado otras veces, están muy basados en el error, en corregir la dislexia, en corregir el TDAH, corregir la discalculia, y no hacemos nada para la gente que no tiene esos problemas, que es el 90% de la población como mínimo. Tanto neuroeducación positiva para fijarnos en esa parte, es decir, cómo puedo utilizar mi inteligencia para ser feliz, cómo puedo utilizar mi cerebro, que es extraordinario, para ser feliz. Entonces, la neuroeducación positiva son estrategias para sacar el máximo partido de nuestro cerebro. Por eso estos podcasts creo que van a ser de máximo interés para personas que se dedican a la enseñanza y para padres y madres, porque estamos muy interesados en que nuestros hijos sean felices, en que nuestros alumnos aprendan a largo plazo. Bien, pues para ser felices, para aprender a largo plazo, tenemos que hacer estrategias de buena utilización de ese ordenador extraordinario, de este ChatGPT biológico que llevamos todos en nuestro cerebro, que es fabuloso. Fantástico. Por eso es la neuroeducación positiva. Me parece un cierre tremendo y como una promesa ya de futuro, porque vamos a ir haciendo estos podcasts de forma mensual. No sé si nos quieres adelantar algo de lo que viene en próximos meses. No, solo diría que este podcast, una vez visto, lo vuelvan a ver el día siguiente, antes de 24 horas, lo vuelvan a ver antes de que pase una semana. O sea, y cuando pase el día antes del siguiente podcast, que lo vuelvan a ver. Y entonces podrán enlazar perfectamente un podcast con otro. Me parece fantástico. Y yo voy a añadir, y además, dadle like, haced algún comentario, suscribíos al canal si no lo habéis hecho, que todo eso nos ayuda mucho y es gratis, además. ¿Qué más queréis? Kim, ¿nos dejamos algo? No, creo que no. Pues creo que ha sido toda una masterclass. Decirte que ha sido un placer. Lo mismo te digo, gracias. Tenía muchas ganas de empezar esta parte del podcast contigo. Podcast me lo hacía encima. Sí, ¿verdad? Genial. Pues entonces lo dejamos aquí. Pues nos vemos gracias. el mes que viene. Gracias, Encantado. Kim. Y ya sabéis que aquí acabamos este episodio de Hasta los Cojines de Sobrevivir, especial porque vale la pena supervivir. Y nos vemos dentro de muy poco. Chao.